Bueno, muy buenos días, tengan ustedes. Algunas de las cuestiones de las que voy a hablar aquí creo que ya las mencionó Antonieta y Blanca con más profundidad. Pero yo haré un esbozo bastante general de los proyectos del CECU, sus compromisos académicos, políticos y sociales, de una manera crítica desde mi perspectiva y desde los documentos que estuvieron a mi disposición. Desde la fundación del CECU en el 2000, comenzó con un proyecto como piedra angular llamado Mesa de Juicio, dirigido por Efraín Cárdenas y Eugenio Fernández. Y la idea del CECU en ese tiempo, según una conversación con Efraín Cárdenas, recuerdo el momento exacto y el lugar exacto donde hablamos de esto, fue aquí en el pasillo entrando. Me dijo, la idea del CECU es tener proyectos grandes en el sentido monetario y monumental. Quizá no te acuerdas, eso fue lo que me dijiste. Y para mí eso significó pues, que los proyectos debían ser de excavación principalmente y que tenían que estar enfocados en el occidente de México, cosa que yo pues viniendo de un doctorado con poca lana y de otro lugar donde no había tenido mucha lana, me parecía algo que no podía yo superar o conseguir, ¿no? Y cuando tuve que conseguir grandes cantidades de dinero, que nunca las he conseguido, pero por medio de gestores que me han apoyado, pues no supe qué hacer con tanta lana. Después me hizo falta. Entonces, aunque no todos los miembros de la Junta de Profesores dirigimos proyectos grandes, como los que tenía pensado en ese momento Efraín, los proyectos han sido estos grandotes, como Mesa de Juicio, el proyecto de Tuchitlán, Peralta, proyectos con lana y que tiene que ver con excavación y restauración, han sido una de las principales atracciones hacia el programa de arqueología y también de las continuaciones de investigaciones en estas áreas. Y es indudable, quizá aquí me haya olvidado de algún proyecto, es indudable que estos proyectos en Michoacán, Jalisco y Guanajuato han dado una gran visibilidad al CECU y al Colegio de Michoacán, tanto en el ámbito nacional como internacional. Por otro lado, también hay proyectos de investigación que cuentan con poco financiamiento, pero que producen importante conocimiento, y otros más bien orientados a la participación de la sociedad, así como la educación sobre su patrimonio. Como ya ustedes vieron, hay gran diversidad en los proyectos, que es el resultado de los diversos entrenamientos de los profesores, y considero que se cubre un gran espacio cronológico con los proyectos que se desarrollan aquí. Por ejemplo, tenemos la parte prehispánica, básicamente que la cubre estrategias y procesos políticos. También la línea de investigación en la que Blanca dinámicas de producción. La parte histórica, que la cubre muy bien Alberto Aguirre. La parte etnográfica, etnoarqueológica, etnohistórica, en la que puede participar Eduardo, Tony, Magda, Blanca, etc. Y la parte actual, que también Tony, Magda, Beto, Rodrigo, Efraín son parte de esta gran, digamos, línea cronológica. Entonces ya realmente cubrimos una gran amplitud cronológica y idóneamente podríamos trabajar conjuntamente, pero no siempre sucede, ¿no? Entonces, la manera de análisis en esta ponencia, voy a presentar los proyectos, no los proyectos en sí, pero más bien las aportaciones de los proyectos del CECU de una manera muy general, en lo que se refiere a los compromisos académicos, políticos y sociales, y hago esto principalmente por medio de la obra publicada de los investigadores del CECU, y finalmente concluyo con algunas sugerencias de lo deseable para fortalecer el centro. En lo académico, esto se refiere a las responsabilidades que todos tenemos ante una comunidad de pares o científicos, de pares científicos. En ese sentido, nuestro compromiso académico debe ser
en mi opinión, y creo que en la opinión de todos los profesores del centro, es desarrollar proyectos de investigación originales, generar nuevos conocimientos sobre el pasado o el pasado reciente, publicar en varios lugares o medios, tanto académicos como de difusión, y para la comunidad académica como para la población en general. Participar en congresos nacionales e internacionales, participar en discusiones académicas sobre los temas actuales en la arqueología, que debemos hacerlo tanto dentro como fuera y que no siempre es así. Según las publicaciones de nuestros colegas, incluyéndome, los proyectos de investigación generan información nueva del pasado prehispánico, la época histórica y la concientización de la gente. Los temas discutidos son variados, pero cada uno abona al nuevo conocimiento. En cuanto a las aportaciones, se ve un gran énfasis en presentar mucha información o datos, y no siempre recurrimos a la problematización o bien al uso de marcos teóricos. Yo diría que estos están un poco ausentes en la mayoría de las investigaciones, y más de la mitad de los proyectos, lo cual también es un resultado de las distintas maneras de realizar o desarrollar proyectos. No hay un gran aporte en el ámbito de la teoría arqueológica, no generamos teorías, y muchas veces no utilizamos teorías ni modelos. Sin embargo, a veces se utilizan modelos, no todos los proyectos se utilizan algunos, otros se discute la metodología solamente, sin alguna justificación del por qué se utiliza una u otra. Y habría que mencionar que gran parte de los proyectos de investigación se encuentran en el occidente de México, que yo creo que esta es una de las aportaciones en cuanto a nuestro compromiso académico, que estamos en una zona donde no hay grandes cantidades de personas trabajando. Entonces nuestra aportación desde el occidente de México es importante. Es un área que ha sido llamada, porque en realidad ha sido llamada sí de alguna manera, pero que en realidad constituye un mosaico de culturas o áreas culturales. En el Centro de Estudios Arqueológicos hay gente que trabaja en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, el Bajío. Entonces, de alguna manera estamos discutiendo esta gran región, y que habría que tener discusiones sobre qué es Occidente de México, cómo se relacionan las sociedades en algún tiempo específico, etc., o los distintos procesos de comprensión, etc. Y que, por ejemplo, no es una zona que encaja totalmente en algo homogéneo, sino que es mucho más heterogénea, y que debemos, quizá ahí sería una gran aportación del Centro de Estudios Arqueológicos hacia la arqueología en general. Y el CECU aporta información relevante sobre estas culturas, sobre estas sociedades que habitaron esta parte de Mesoamérica, en términos materiales y comparativos, es decir, hacemos comparaciones con otras zonas de Mesoamérica. En otros casos hay algunos investigadores que enmarcan claramente sus proyectos en una corriente teórica que es actual, y principalmente aquellas que tienen que ver con complejidad social. Asimismo, los proyectos más jóvenes en arqueometría e iconografía aportan conocimiento nuevo, tanto de estudios de procedencia, producción, intercambio, así como datos sobre la evidencia más temprana del escritura en Mesoamérica. En este sentido académico, los proyectos son heterogéneos. También las metodologías empleadas son variadas: excavaciones, recorridos, análisis de laboratorio, arqueométricos, análisis del paisaje, estudios de iconografía, estudios etnográficos, etnoarqueológicos, etc. Gran parte de los proyectos que se han desarrollado, se desarrollan en el CECU actualmente, reciben apoyo económico de los gobiernos estatales y municipales. Este fenómeno tiene repercusiones tanto en los trabajos que se realizan como en los compromisos políticos en los que nos involucramos los investigadores. Los proyectos que reciben poco o nada de apoyo por parte de los gobiernos municipales o estatales, pienso yo que son más libres de decidir sobre su diseño de investigación independientemente de los intereses del Estado. En mi experiencia personal, los compromisos con el Estado
Si no se tiene una idea clara de dónde ir con una investigación, se puede perder en los caprichos de los políticos. Aquí veo varios problemas. Uno, el Estado no se interesa tanto por un proyecto de investigación no vistoso, o que tenga un marco teórico impecable, una metodología impecable. Es decir, el investigador se ve, entre comillas, obligado a realizar trabajos o bien ofrecer trabajos que sean de algún beneficio para el Estado. Esto no está peleado, obviamente, por lo que queremos hacer nosotros. Dos, el financiamiento puede ser vasto y el investigador debe hacer uso de este en poco tiempo, por lo que las excavaciones se hacen año con año, y hablo de excavaciones porque en general los estados dan grandes cantidades de dinero a proyectos de excavación, atrasando las actividades sustantivas de un proyecto de investigación, el procesamiento de los datos en su totalidad y la publicación de los resultados. Las dos cosas mencionadas arriba tienen fuertes contradicciones sobre cómo llegar a un proyecto de investigación. La acumulación de datos aunado a la restauración de edificios para el disfrute de la gente, lista de ser el objetivo de nuestra investigación. Además, si los datos no se procesan en su totalidad, ¿cómo explicamos los fenómenos que estamos estudiando? Y esto, bueno, tiene que ver principalmente por las presiones, ¿no? de utilizar el dinero. Y la obtención de fondos de gobierno depende de las habilidades de gestión y convencimiento que tenga un investigador. No estoy hablando de que no tenga un proyecto fuerte de investigación, sino que también se necesita tener ciertas habilidades de convencimiento y de gestión para poder conseguir el dinero. Y muchas veces los proyectos no se dictaminan por pares, no compiten con otros proyectos en cuanto a los méritos académicos, y en pocas palabras, quien tiene mejor experiencia en tratar con los políticos y convencerlos de que las investigaciones tienen gran importancia. No estoy diciendo que no haya detrás un diseño de investigación, pero es un proceso muy diferente a mandar un proyecto con CONACYT, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, la obtención de fondos por parte del Estado no tiene por qué terminar en un sitio o satisfacer los caprichos del Estado. Podemos combinar nuestros propios intereses académicos y utilizar estos fondos, ¿no? Y los investigadores deben tener metas académicas que permiten cumplir tanto con estos compromisos como los académicos. Sin embargo, no suele suceder. Idóneamente, los fondos deben estar bien distribuidos, invertidos en investigaciones manejables. Por otro lado, algunos proyectos de índole más modesta pueden acercarse a los gobiernos para solicitar ayuda en cuestiones más sencillas, como los proyectos de patrimonio. Los fondos son modestos y aunque la arqueología es cara, no siempre cuesta producir nuevo conocimiento. Y, sin lugar a duda, pues obviamente tenemos unos compromisos políticos bastante importantes. Finalmente, los compromisos sociales. No hay en el centro, quizá en ningún otro lugar, donde se realicen trabajos de corte antropológico o arqueológico, donde no haya un compromiso social. Sea cualquiera la fuente de financiamiento para nuestros proyectos, el dinero viene del erario nacional o internacional en algunos casos. Este hecho ya en sí implica que los dineros se deben manejar de forma ética y responsable, puesto que utilizamos en esencia el dinero de nuestros propios colegas y el nuestro propio para llevar a cabo tales actividades. Hoy día ya no es suficiente hacer ciencia por el bien de la ciencia en sí. Todos, sin excepción alguna, nos involucramos con la sociedad, las comunidades en las que trabajamos de distinta forma, pero lo hacemos. Algunos trabajamos con las casas de cultura para promover eventos, presentaciones informativas, exposiciones, etc. Otros, entrenando guías para difundir información por medio de diplomados, etc. Algunos se involucran en la generación de museografías, otros se interesan más por conocer qué es lo que la gente de estas comunidades considera como parte de su herencia histórica o bien qué es lo que valora. Otros más en mostrar a las futuras generaciones el valor de la conservación de estos bienes, tanto intangibles como tangibles.
Ejemplo de este último es el proyecto de Magdalena y Alberto, que buscan poner al frente, es decir, en el frente de las narices, los bienes históricos y arqueológicos con los que cuenta este municipio. O bien el proyecto de Antonieta, que sondea a las comunidades para conocer la percepción de su patrimonio y, por otro lado, busca maneras de comunicar mejor la información científica en un lenguaje fácil de digerir, es decir, no técnico o científico. Efraín Cárdenas también se ha involucrado en realizar videos, así como Rodrigo, Phil, Weigan, de los sitios que han intervenido a manera de comunicarse mejor y difundir la información. El compromiso social, sin embargo, va de la mano del compromiso académico, ya que no podemos divulgar la información que no es pública, es decir, que no se ha dado a conocer a la comunidad científica. También implica la ética de conjuntar distintas interpretaciones, generar un discurso coherente para la gente. Y para terminar, a mi parecer, con lo que he visto, los aportes en cuanto a lo teórico estamos bastante, creo yo, débiles en cuanto al aporte teórico. Hay una especie de rechazo a proyectos guiados por un diseño de investigación, y la información que se genera es más de índole como un poco informativa, no es, como dije al principio, no es tanto de problematizar, ¿no? Tenemos pocos debates al interior, no hablamos el mismo idioma, no hablamos de los mismos temas, entonces, y también existe un cierto desinterés de leer críticamente a los colegas. Si no hay crítica, no avanzamos, simplemente no avanzamos. E ignorar tampoco, ignorar los trabajos de otras personas, pues no podemos avanzar en el conocimiento. Y las discusiones también son mínimas en los escritos, de repente se presentan los datos, pero hay poca discusión, y pues necesitamos, creo que, trabajar en ser más rigurosos en este aspecto. Y pues esas serían mis recomendaciones y mi crítica y la presentación de los proyectos, compromisos académicos, sociales, políticos. Gracias. Berenice, bueno, es un análisis interesante, crítico, pero lo encuentro poco propositivo. Sería interesante también que hicieras algunos propuestas. Claro, la última lámina, bueno, se puede revertir, decir más discusiones, más debates, pero no sé si eso sería una buena respuesta. ¿Cómo solucionarías en términos así como muy globales? ¿Qué se te ocurre? Si tú fueras la déspota que dijera, pues así podría solucionarse, no en torno negativo de castigo, sino cómo harías tú para revertir por lo menos en etapas algunos de estos problemas, sobre todo. Yo lo veo como un paquete esto último, ¿no? Está desglosado, pero claramente apunta a una falta de un programa de investigación, ya te estoy soplando la respuesta. Pero tú, ¿cómo lo harías? ¿No? Así, ¿cómo incluyendo a los alumnos? Los mencionas poco, porque los alumnos finalmente reproducen, podemos estar reproduciendo todos estos problemas en los alumnos, claramente. Uy, una pregunta bastante difícil. Como nos esperan 2 días, evidentemente lo vamos a estar haciendo, pero esta sí a bote pronto. Creo que estamos comenzando a hacerlo de alguna manera. Tenemos un programa no le llamaría programa, jornadas de actualización del CEPU. Entonces, de hecho, yo diría que es un problema que no necesariamente es interno, pero también tiene que ver con cómo funciona, cómo funcionan cosas más grandes que nosotros. Entonces, una de las cuestiones que debemos pensar es para quién estamos trabajando, qué estamos haciendo, qué estamos haciendo y para quién. Y mi
opinión humilde acá es que estamos haciendo, primero, generando conocimiento, con un rigor científico. Y ahí creo que todos nuestros colegas estarían de acuerdo, pero hay distintas metodologías, entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues yo creo que diálogo, primero al interior, sí quizá generar ciertos mecanismos donde podamos hacer críticas, donde no se tomen como una crítica personal, que si algo no está funcionando lo hagamos saber a los colegas. Oye, mira, fíjate que Berenice, o sea, tu recorrido está muy feito porque sabes que esto y tu metodología no va con tus preguntas, pero muchas veces es difícil llegar a ese diálogo porque se toma como una especie de ataque personal, ¿no? Entonces, pues yo creo que las jornadas de actualización serían como el primer paso y quizá una especie de presentaciones que tenemos de avances, donde podemos presentar los proyectos y ver la congruencia de los proyectos. ¿Tiene congruencia este proyecto? ¿No tiene congruencia? Y tratar de, entre nosotros, pues, ajustar las cosas, porque en el mundo académico nadie tiene piedad. O sea, te van a decir exactamente dónde estás mal, y no necesariamente si lo hacemos aquí al estamos centro, en la piedad. Estamos en la piedad. Estamos en la piedad. Estamos en la piedad. A través de los proyectos se entregaban también de manera física aquí, de modo tal que hubiera un acervo consultable para todos. Entonces creo que de algún modo percibo una falta de comunicación y de información sobre qué productos genera cada proyecto. Y que, bueno, en términos de lo arqueológico y de términos de lo que tenía el Consejo, ciertamente son cuestiones técnicas, pero que justamente pasan por la revisión de la metodología y por el cumplimiento de objetivos y un poco que sean consistentes tanto los trabajos como lo que se propone con lo que resulta. Entonces, esta suerte como de evaluación supra que nosotros hacemos, no sé si esa se realiza también aquí. No. Y de hecho uno de los propuestas de Efraín era que todo el mundo entregáramos informes y tuviéramos un acervo propio, y no lo tenemos. Y quizá ahí sería un buen primer paso para pues, tener y bueno, regreso, ya se me ocurrió algo, por ejemplo, quizá por línea de investigación podríamos tener como reuniones, mesas de trabajo y presentar los proyectos por línea de investigación y estar todos allá y discutirlos. Muy bien. Yo tenía... Armando y posteriormente Ignacio. Retomar un poco un punto que menciona Tere acerca de los alumnos y el programa. He notado en esta última convocatoria, creo que es la primera vez que noto que el perfil de ingreso está bien definido, por lo menos para 2 proyectos. Sí, entonces la pregunta va en el sentido, por estos impactos que ha tenido el CECU o la falta de aportes teóricos a la arqueología, ¿no será que la investigación del CECU está desvinculada del programa propiamente? Y si es así, a lo que me refiero es a lo siguiente: ¿el programa se ajusta a las investigaciones o la investigación se está ajustando al programa, al currículum? Sí, y si es así, se van a tomar algunas, digamos, medidas paliativas o algunos ajustes ¿se tiene pensado tomar algunas medidas en ese sentido en la currícula? En la currícula, no hemos sabido de eso. Bueno, porque uno de los problemas que marcas y las perspectivas que Blanca también presentaba, nos requiere en un momento dado un mayor énfasis hacia las técnicas cuantitativas que no se tiene aquí.
¿sí? Entonces, se va a quedar chato, creo yo, o se va a quedar corto el objetivo si no se abordan una revisión a qué están ustedes dando en cuanto a técnicas cuantitativas que puedan ajustarse a las perspectivas de investigación que están proponiendo. Pues de hecho, ya llevamos hace 2 años puesto este programa donde incluíamos métodos cualitativos y cuantitativos para evidencias, incluyendo estadísticas. Pero no se manda lo mejor. Sí, mejor, perdón. Vamos a tocar este tema. Ok. Les digo algo, para hacerlo rápido, les digo que vamos sobre el tiempo. Ignacio, acabamos con Héctor, lo más breve que se pueda, por favor. Bueno, nada más preguntarte, Berenice, si conoces algún centro o alguna institución donde este tipo de actividades de integración y comunicación sí se lleven a cabo, porque esta crítica que tú haces, no, es que yo la he visto en muchos otros lados. Estoy viviendo en el mundo y doble horrible. Sí, porque luego uno se queda así como que, bueno, ¿y a quién le preguntamos como para tener un referente, no? Pero, no, que yo sepa no, pero quizás sí hacer como reuniones de discusión, aun cuando te prendas un poco, ¿no? Pero si te puedes defender, pues no tienes que defenderte. Entonces, se puede hacer eso y aun cuando sigamos metidos en nuestro macho y lo podamos defender nuestra postura, pues eso ya es bueno, ¿no? Y no estoy diciendo que nos agarremos de la mano y bailemos todos, ¿no? Pero sí que podamos discutir los temas y que si alguien pone en la mesa, ¿sabes qué? Pues yo quiero hablar de no sé, algún Bourdieu. Okay. ¿Cómo pondrías tu Bourdieu en tu investigación o algo así? ¿O qué piensas de sus escritos? Algo así, ¿no? Que podamos. De hecho, si me permites intervenir un segundo, el origen de este evento, de hecho, es comenzar con una dinámica de eventos anuales. Este es nuestro primero. Y en el marco de este evento, la idea es comenzar a generar discusión. De hecho, tuvimos sobre la mesa otra propuesta, además de esta propuesta de autorreflexión que estamos llevando a cabo ahora, para discutir las bases teóricas de las que partimos cada uno de los profesores e investigadores del centro. Entonces, creo que vamos a tener más oportunidades. Como dije, es un evento que queremos llevar a cabo con diferente mirada, o sea, con diferentes objetivos, pero bueno, los objetivos no varían tanto, pero con diferentes perspectivas cada año. Entonces, sí, pronto y desde la perspectiva de los alumnos. Tanto que se había comentado, y creo que que sí hay una proyección definitivamente desde los docentes hacia nosotros, porque igualmente, cuando presentamos nuestros proyectos o avances de investigación, pues la participación entre nosotros mismos es, si no nula, bastante, pero bastante pobre. No sé si es por proyección o simplemente porque, precisamente por fenómenos como el que indicó aquí el compañero de yo me encargo de mi cuota y pues lo demás no me importa porque no me quiero como ganar, porque la gente se ofende cuando le critican y no censuran, critican sus proyectos, y nos pasa cuando pocos nos atrevemos a criticar el trabajo de algún compañero, incluso algún profesor, es decir, se oscurecen las relaciones, para decirlo así bastante. Entonces es un problema de saberlo aceptar y incluso tiene que haber mecanismos para ello, y no solamente que se basen en el momento de te escuché 15 minutos y opiné sobre lo que te escuché sobre 15 minutos. El problema es que yo tengo que leer tu trabajo para saber, porque en 15 minutos no vas a decir mucho, y quizás en el papel hay mucho más. Entonces, los mecanismos existen. Lo que pasa es que, por desgracia, caen en la obligatoriedad de tenerlo que hacer. Pero bueno, si hay que hacerlo así, pues, ni modo. Nada. Un comentario. Muy bien. ¿No? Para preguntar un comentario. Sí. Un comentario.